hablamos de transformación y tenemos que hablar también de adecuaciones, como tú bien lo comentas, Álvaro. Mira, tendríamos que pensar, si hablamos de un aula más dinámica, si hablamos de ambientes de aprendizaje más dinámicos, más agradables, más adecuados para promover el aprendizaje, tendríamos que pensar en varias cosas. Para empezar, horarios. No, de manera tradicional nos hemos ajustado entramos a las 8, salimos a las 11 al descanso, regresamos y a las 2, y pareciera como que el horario nos maneja más que el fondo, que es el aprendizaje, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar en que la estancia en la escuela de maestros y alumnos tiene que estar centrado en que se aprenda más que en el cubrir horarios. A ver, ¿qué cambios has visto en la práctica de tu servidor? Ok, entramos a las 8, pero no estamos esperando que sean las 11 para ir al descanso. De hecho, es muy común que en el aula de Salazares, donde estoy yo, nos den las 11:05, las 11:10, a veces que hasta las 11:15, y salimos al descanso. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de aprendizaje que nos lleva a estar ocupados en la construcción del aprendizaje. Cuando no se está construyendo aprendizaje, estamos viendo la hora de salida. Nos han dado a nosotros un horario de 8 a 2 de la tarde, la jornada completa. Pues nos han dado ahí las 2:10, 2:15, y hay quien a veces que ni se percata del horario de que ya suele salir. Entonces, tenemos que pensar que el horario no juega con el aprendizaje. Más bien, nosotros estamos ahí para generar aprendizaje, y que el tiempo no tendría que limitarnos. Esa sería una parte. Tendríamos que pensar en romper esquemas de aula. Es todavía muy común en varias escuelas, que en varios maestros, tener esa alineación rígida de los estudiantes, donde cada estudiante tiene reservado su lugar de manera permanente. Entonces tenemos que permitir esa movilidad, el acomodo del chico de tal forma que se sienta cómodo, que él sienta que puede estar hoy aquí, puede estar aquí en la esquina, puede estar en un rato. Incluso, ¿qué es lo que emociona el aula? Que hay quienes están estudiando en el piso sentados. Hay veces que hemos encontrado chicos que están generando tutoría debajo del árbol. Hemos encontrado chicos que están dando seguimiento a su trabajo en el aula de medios. Entonces tenemos que romper con esa rigidez del aula. Esa sería la otra. Tenemos que también tener que claro que a un maestro o a los maestros no nos va a llegar una actualización por obra del Espíritu Santo. No nos va a llegar. Tenemos que pensar en que para generar una transformación del núcleo de la práctica del docente, tenemos que invertirle tiempo. Tenemos que invertirle tiempo, ¿para qué? Para capacitarnos, para estar al día. Si hablamos de tutoría, teníamos que ser conscientes de que hace falta generar cada vez material nuevo, porque los chicos no lo piden. Quien esté genuinamente trabajando en tutoría se dará cuenta de que el chico nos está exigiendo, y nos exige cada vez material diferente. Entonces tenemos que nosotros invertirle tiempo a la capacitación, ya sea como grupo o de manera personal. Tenemos que darle tiempo a preparar cada vez más material, porque esto se vuelve una especie como de reto, ¿no? El chico a trabajar, a estudiar y a exigirnos, y nosotros tendremos que estar al tanto y a la altura de las exigencias del estudiante, porque si le damos la autonomía, claro, va a ser autónomo para trabajar, pero también para pedir. Y nosotros tendríamos que estar a la altura de las exigencias del estudiante, ¿sí? Entonces, esa sería otra de la adecuación, la capacitación que tendríamos que tener. ¿Qué más adecuaciones tendríamos que hacer? Tendríamos que nosotros hacer adecuaciones a lo que viene siendo el currículum de la escuela. A ver, hay una exigencia institucional y un seguimiento más que otra cosa
a temas, ¿no? De que el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4. Bueno, tendríamos que hacer tendríamos que hacer esa adecuación, incluso discriminación de contenidos. Si yo sé que un tema general me va a llevar a temas particulares, bueno, pues vamos a dar al tema general donde podamos abordar los demás contenidos, ¿sí? Pero no ir tema tras tema, porque eso se pierde, entonces le encuentra sentido. Entonces mejor un tema general que me lleve a ver los temas que el chico quiere, que estoy cierto de que los temas que el chico quiere son los que están en los contenidos del libro. Ahí están, los vas a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? La forma de verlos, la forma de abordarlos. Y entra ahí los elementos que hemos estado mencionando: libertad, autonomía, interés, profundidad, dominio.